Pues uno de los mayores representantes del progresismo, no necesariamente del pacto histórico, pero sí de esa nueva política, es el senador Ariel Ávila, quien nos acompaña a esta hora y está con nosotros en la línea. Senador Ariel Ávila, mil gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Camila, usted muy amable por su invitación, un saludo a toda la mesa y las personas que nos escuchan, muchas gracias. Senador, hemos visto trinos de diferentes sectores referente a lo que pasó con las elecciones en España, lo que pasó con las diferentes facciones políticas y cómo eso pues es un campanazo para las elecciones de octubre. ¿Usted directamente cómo las interpreta? Mire, Camila, doy dos interpretaciones de ese resultado. Sobre todo comparando Colombia con Chile, es lo que los académicos contemporáneos llaman gobiernos de única oportunidad. Es decir, hay unas crisis económicas derivadas de la pandemia, sociales, llega una gente con muchas esperanzas y los gobiernos no resuelven rápido, como no lo pueden resolver debido a la complejidad de las situaciones, rápidamente el poder político se desgasta. Y eso yo creo que está pasando en Colombia, está pasando en Chile. Lo de España, obviamente también puede ser eso, pero hay un desgaste. Pedro Sánchez lleva varios años gobernando, pero Chile y Colombia tienen eso. Y aquí la pregunta que hay que hacerle al gobierno nacional y que tenemos que hacernos todos nosotros es el qué se está gastando el capital político, el gobierno de Gustavo Petro. Y todo indica que se lo está gastando en una reforma que no están siendo bien explicadas y en una situación cada vez más complicada en materia de seguridad. Y eso obviamente va a tener un impacto en las elecciones del 29 de octubre. La segunda interpretación, con esto termino, es esta. Y es, yo sí creo en todo caso que la otra pregunta es si las elecciones locales, en caso colombiano, son un termómetro de las elecciones nacionales. Si uno puede decir que son elecciones de medio término como en los Estados Unidos. Y yo ahí sí tengo las dudas. Yo creo que las elecciones locales tienen una dinámica propia, van a tener unas complejidades propias de clanes políticos intentando estar allá, de otros partidos alternativos en lo local intentando conquistar. Y lo cierto es que, por ejemplo, Bogotá, la izquierda todavía no tiene candidato, o sea, no hay candidato fuerte. Usted me dirá, pero Gustavo Bolívar, ni siquiera él mismo ha ratificado si va a ser candidato o no. Entonces yo sí creo que va a haber un pulso, pero tampoco puedo decir que son elecciones de medio término. Senador Ávila, usted dice como parte del análisis que el gobierno no ha sabido explicar bien las reformas y tal vez, y yo le entiendo bien, para usted esta es la razón por la que pues la gente, puede haber gente arrepentida, ciudadanos que tenían expectativas que pues no están muy contentos con el gobierno aunque votaron por él. Pero fíjese que en gobiernos anteriores, cuando la ciudadanía expresaba un malestar, ya fuera porque se hacían encuestas y la popularidad del mandatario de turno bajaba o demás, quienes estaban en la oposición, es decir, ustedes que estuvieron en la oposición tantos años o siempre, lo que decían era qué falta de conexión, de empatía. Y yo me pregunto al oírlo si a ustedes no les está pasando lo mismo, porque digamos que yo lo que interpreto lo que usted dice es lo estamos haciendo bien, solo que no sabemos explicar. ¿Por qué no interpretar esa baja en la popularidad del presidente también como una falta de conexión y una falta de empatía y entender que quizá la gente que votó por ustedes no quería eso tan radical que se está planteando desde algunas de las reformas? Claudia, yo creo que la baja de la popularidad del presidente, una de las razones es la reforma, en eso termino de acuerdo a su pregunta, pero dos razones fundamentales. Hay una crisis de seguridad que no la logró parar este gobierno, ahora solo se lanzó el plan Ayacucho y no está dando los resultados que la gente quiere. Claro, lleva 8 o 15 días, no hay que pedirle ya resultados, pero hay una crisis de seguridad durísima, hay una gran incertidumbre frente al gobierno del presidente Petro, que yo lo traduzco en un gran desorden, no hay prioridad en las reformas. El Congreso, por ejemplo, lleva paralizado un mes y medio, porque el presidente decretó que la coalición se acababa. Esto es la primera vez que un presidente decreta que una coalición de gobierno se acaba, y pues hoy comenzamos como una segunda etapa y ya nos han dicho que vamos a tener estas hasta el 30 de julio. Entonces hay unos niveles de incertidumbre. Frente a las reformas, yo mismo tengo reparos frente a varias de las reformas. A la reforma de la salud hay reparos que tengo todavía muy delicados, pero más allá de que si uno está de acuerdo o no, el gobierno no ha hecho una pedagogía para poder explicar. No todo es malo, yo creo que no todo es bueno. Esta combinación de esas tres cosas lleva a una baja en la popularidad. Y lo más dramático en esto, Claudia,
es que yo, en lo personal, ya viendo esto como analista, yo no veo que la situación de incertidumbre vayan a mejorar. De las 35 reformas pasó una al plan de desarrollo, seguramente pasarán otras 2 o 3 más, que será jurisdicción agraria, sea que pase o segunda, cannabis de uso recreativo y adición presupuestal. Las otras 31 reformas, en el mejor de los casos, se le darán 1 o 2 debates, pasarán para el otro semestre y se darán en medio del proceso electoral. Entonces yo no veo que el nivel de incertidumbre vaya a mejorar o vaya a cambiar de aquí a octubre. Diría por el contrario, Claudia, lo que sí creo es que yo creo que el gobierno va a lograr recomponer algo de la coalición de gobierno estos días, pero definitivamente esa coalición se acaba el 30 de octubre, un día después de elecciones, dependiendo cuáles sean los resultados. Bueno, ese es un titular fuerte que usted nos da, senador. Y además, recién usted decía que este es un gobierno de una oportunidad, y lo que interpreto es, bueno, lo que le costó a la izquierda llegar al poder, si le llegó a ir mal, imagínese dentro de cuánto tiempo nos volverán a dar la oportunidad. Y en ese sentido, hablando de las reformas, pues la realidad es que ustedes no tienen los votos para hacer la reforma gourmet o la reforma que tiene Carolina Corcho y Gustavo Petro en la cabeza, por hablarle de la salud. Los votos que ustedes tienen no alcanzan para esa reforma. ¿Por qué no mejor? No sé si usted lo habla con sus compañeros, oiga, no la reforma que queremos, pero una término medio, y será mejor eso que nada, porque los votos no están. No sé si hace esa misma interpretación que yo. Sebastián, mire, a ver, yo creo que de las 35 reformas, esas 35 reformas uno las puede dividir en 5 bloques. Entonces están las reformas sociales, salud, pensión, educación y laboral. La educación es la única que creo que va a pasar, las otras pasarán en el mejor de los casos al 40%, y esa es donde se concentra la mayor oposición. Luego tenemos las reformas de seguridad y paz, que tienen unos niveles de resistencia, pero no son tan altos. Luego las reformas de medio ambiente, que tienen unos niveles de resistencia no tan altos, las reformas de infraestructura, que no van a tener ningún problema en pasar, y las reformas de presupuesto económicas, que tampoco van a tener ningún problema en pasar. Entonces yo creo que el debate se ha ido concentrando en estas 3 reformas de tipo social. La pregunta, hay 2 preguntas que hay que hacerle al gobierno, ya le cuento lo que yo creo que hay. Si esas 3 reformas sociales tienen que sacrificar el resto de reformas, que es lo que en este momento está pasando, porque por una sola reforma, la de la salud, no hay coalición. Lo que yo he dicho es, pues, o se negocia, y se negocia al 40%, sabiendo pues que ese es el retrato del Congreso que se tiene, o se quitan de lado para que el resto pase. Si 3 reformas sacrifican el resto. Esa es una pregunta. El presidente hasta el momento lo que ha dicho es que las 3 reformas sociales tienen una línea roja. Sí. Vimos que ya movió una de la salud. Y la segunda pregunta es esta, y es el Congreso, ¿cuánto va a durar? Y yo quiero hacer esta cuenta rápida antes de la otra pregunta, muy rápida. Mire, lo que llamamos fuerzas progresistas, somos 40 senadores de 108. De esos 40 incluso hay votos con los que no se cuenta, porque son senadores obviamente que cada cual toma su decisión. En el mejor de los casos son 35 de 108. Es decir, cualquier reforma, cualquiera, tiene que ser negociada con los partidos tradicionales para que pase, y si no, pues no va a pasar. Pero mire, usted dice algo importante, y es, estas 3 reformas que son el eje central de lo que ha dicho el gobierno del presidente Gustavo Petro, es su programa, ¿vale la pena que tranquen el resto de cosas que podemos hacer en el Congreso de la República? Ese es un interrogante que hace usted. ¿Qué respuesta ha recibido de parte del gobierno nacional? Porque el presidente ha sido supremamente claro y se lo ha dicho a la prensa. Nosotros, el resto de reformas a mí no me importan. A mí me importa la salud, me importa la pensional y me importa la laboral. Me importaba la tributaria, y la tributaria ya pasó. Entonces, si no se hacen esas 3 reformas, casi que la promesa de cambio es lo que yo interpreto, dice el presidente Gustavo Petro, pues quedaría en nada. La respuesta que yo, pues primero no ha habido una respuesta taxativa, Camila. Okay. La respuesta por los mensajes que me mandan es que esas 3 reformas son el eje y que el gobierno estaría casi que dispuesto a sacrificar todo por esas 3 reformas, lo cual me parece complicado. Le voy a dar 2 ejemplos, Camila, rápidamente. Ley de sometimiento a la justicia, que yo soy ponente. 2 grupos en Buenaventura, chotas y espartanos, estaban esperando la ley para diciembre. Ya querían entregar las armas. Hace 15 días se prendió otra vez la guerra, y cuando llegue la ley, si es que llega, porque no hay mayorías, pues ya va a ser imposible que esa gente se desarme por estar en la guerra.
Ahí, el segundo, la reforma, lo que se haya denominado la reforma al código minero. Hay un montón de gente que necesita formalizarse de la pequeña minería, que se lo está tragando el narcotráfico, y cuando llegue la reforma, pues no va a haber gente para que se meta en eso. Entonces un poco a mí me parece una decisión de todo caso difícil que por 3 reformas se sacrifique el resto, pero el mensaje que ha dicho el gobierno es: esas 3 reformas son el corazón de esto, y lo van a hacer así. De hecho, la reforma a la educación superior, que se aprobó por unanimidad en Cámara en primer debate, pues ni siquiera fue la ministra al debate, y era una de las reformas más importantes. Entonces están concentrados solo en las 3: pensión, laboral y salud. Mire, senador Ávila, le pregunto por el tema regional, que es fundamental, porque obviamente en octubre en Colombia se va a definir la suerte de buena parte de todos los partidos políticos y demás con alcaldías y gobernaciones, pero España acaba de tener unas elecciones regionales, de tal manera que el pulso se va a medir en el caso colombiano en octubre. Ese país real, ese país que está más allá de Bogotá y de todo lo demás, que tiene que ver con las regiones. Por ejemplo, en Simití mataron a una joven humilde, a una señora Juliet Rocío Fuentes, la mataron unos grupos de los gaitanistas porque no pagaba la extorsión. En Tibú mataron unos policías. En el Cesar siguen secuestrando ganaderos y comerciantes. Es decir, hay un país real que seguramente va a pasar una cuenta de cobro en octubre al gobierno. Ustedes tienen claro, ustedes que hacen parte de la coalición de gobierno, cuál es el impacto que va a tener esa realidad que va mucho más allá de las leyes que se discuten allá en el Congreso, pues entre ustedes, los congresistas, y las cuentas que están sacando. Yo creo, le respondo claritamente como para no evadir la respuesta. Entonces, yo creo que el resultado va a ser complicado para todo el mundo progresista, sobre todo para el pacto histórico. Para nosotros los verdes yo creo que va a haber un mejor resultado, pero va a ser un resultado muy complejo. ¿Por qué? Porque no hay liderazgos, porque hay una pasada de cuenta. A mí lo que más me preocupa a nivel territorial es el aumento de los precios de la gasolina, y si se sube pues el ACPM, el aumento de los precios pues obviamente de los alimentos, la inflación, y me preocupa mucho el tema de seguridad. Yo creo que esos 3 temas van a pasar factura, y desafortunadamente en el Congreso hay una lógica, y es que la coalición de gobierno tiene que traducirse en la coalición de las elecciones locales, cosa que muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer. Es decir, yo en el Cesar no voy a votar imagínense que mi Partido Verde termine votando por el clan Génico, pues eso no puede pasar. O que no. Entonces, a mí esa lógica del pacto histórico de que o de las personas, de que la coalición de gobierno es la misma coalición de elecciones, eso me parece erróneo, y muchos de nosotros en el Verde no vamos a acompañar una lógica de esas. Pero ¿usted cree entonces, senador Ariel Ávila, que por cuenta de lo que se está viendo a nivel internacional e incluso también en Colombia, se podría llegar a moderar el discurso de parte del gobierno nacional y de parte de aquellos que están en el progresismo, sobre todo en el pacto histórico? Yo esperaría que existiera una moderación y que existiera una priorización en los temas de reformas, de cambios y de lógica de gobernabilidad en el territorio. Si no es así, no solo el tema de las elecciones, sino que estos 4 años van a ser de mucha incertidumbre. Yo sí esperaría que el gobierno nacional organizara una lógica. Yo le pongo este ejemplo, Camila. Llevamos 1 mes y medio parados. Y no ha habido coalición de gobierno que arranque. Es decir, es un mes donde no hay coalición de gobierno, y es impresionante lo que está pasando en el Congreso. Lo que pasa es que no se ve. La semana pasada se levantó plenaria porque había una ley que no le gustaba a un partido político, el Centro Democrático, pero como no estaba ni Roy ni el presidente Miguel Ángel Pinto, sino estaba el segundo vicepresidente, que es del Centro Democrático, levantó la sesión. Después de eso, al otro día no convocaron plenaria. Entonces está muy complicado. Entonces, si no hay una reestructuración de esto, pues se va a hundir todo, Camila. No hay otra forma. Y usted, y ya que usted está aquí con nosotros, le voy a ver si me dice algo. ¿Usted por quién va a la alcaldía de Bogotá? Usted es de Bogotá. Bogotá es el bastión electoral en muchos sentidos, y obviamente quien gane en la capital va a ser importante. No solo quien gane en Bogotá, quien gane en Medellín, quien gane en Barranquilla, quien gane en Cali. Pero Bogotá es fundamental. ¿Usted a quién le apuesta en la capital? No le voy a decir Camila, el partido, porque yo sé que la cosa con el partido es más compleja, pero... Sí,
Le respondo directamente para no darle evasivas. Y esto que voy a decir va a ser terrible, pero bueno, no importa. Mire, nosotros en el Partido Verde desafortunadamente no logramos construir un candidato viable. Eso se va a debatir, estoy aquí en el partido haciendo la entrevista, eso se va a debatir entre hoy y la otra semana, pero no hay un candidato seguramente viable para poder ganar. Entonces hay que mirar, el partido es con quién hace coalición, si con la centroizquierda e izquierda o con la centroderecha y derecha. Yo creo que hay que hacer coalición más hacia la izquierda, es lo que yo he propuesto, siempre y cuando no sea Gustavo Bolívar. Si Gustavo Bolívar es el candidato, que podrá ser amigo mío, lo quiero mucho, pero él une contra él, pues se va a perder. Entonces seguramente nosotros vamos a tomar la decisión sobre la primera semana de julio, eso es lo que yo le digo, pero no hay candidatos, es la respuesta. Pero entonces yo le digo y le hago un sondeo. Ustedes del Partido Verde, sé que eso es una decisión que toman en la colectividad, pero usted directamente, ¿usted estaría dispuesto a que su partido hiciera alianzas con Juan Daniel Oviedo, por ejemplo, el exdirector del DANE, que es candidato y ya está recogiendo firmas? A mí el señor Oviedo no es de mi agrado en términos ideológicos, pero es un candidato viable que el partido podría tomar la decisión. Okay. Y hay gente que quiere irse con él. ¿Hay gente dentro del Partido Verde que estaría dispuesta a irse con Juan Daniel Oviedo? ¿Es lo que usted nos está diciendo? Sí, hay gente que ha dicho, bueno, no me pregunte nombres, pero hay gente que no ve con malos ojos. ¿Y la candidatura, por ejemplo, de Rodrigo Lara? Hay un sector más minoritario del partido que está dispuesto a irse con él, pero vuelvo y repito, el tema es que ahí las coincidencias ideológicas son bastante bajas, Camila, ahí yo lo veo difícil. O sea, ¿les gusta más Oviedo que Lara en el Partido Verde? Eso sí me parece noticia. No le voy a preguntar por Diego Molano porque pues ya sé que ahí no debe haber ningún tipo de afinidad. No se ha lanzado todavía, pero pues todo el mundo da por descontado que se lance. Carlos Fernando Galán. Hay un sector tal vez igual de grande al de Oviedo que ve con buenos ojos a Carlos Fernando Galán. De mi parte, no hay ninguna probabilidad que yo esté en esa campaña. Pero me quiero retrasar un minuto de lo que usted dijo ahorita, senador. ¿Usted cree que entonces Gustavo Bolívar no es competitivo en Bogotá? Porque recordemos que el pacto histórico arrasó en la Cámara en Bogotá y eso hizo incluso que varios representantes que fueron buenos no lograran entrar. ¿No lo ve competitivo? Es una persona competitiva, pero Bogotá va a tener segunda vuelta. Yo no lo veo ganando a él. Vuelvo y repito, él es mi amigo, lo quiero mucho, pero él une contra él no une a favor de él. Entonces en segunda vuelta se pierde con cualquiera, sin importar quién pase, le ganará seguramente en segunda vuelta. Yo sí sería un error histórico pues que eso lo cometiera el pacto histórico, que lo lanzara él. Yo creo que el mejor candidato, pero pues ya no es así, pues era Guillermo Alfonso Jaramillo, el hoy ministro de Salud, pero bueno, ellos tomaron una decisión, pero con Gustavo Bolívar seguro se pierde, eso lo digo como analista, pues eso hay que ver los datos, eso no, digamos, los datos de Y hablando de datos y como analista entonces, y ahora también como político, ¿a quién apoyaría usted de su propio partido? Por ejemplo, se ha hablado de Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá, ex precandidato presidencial, que podría ser una figura para lanzarse a la alcaldía de Bogotá, y también se ha hablado del embajador Camilo Romero en Argentina. ¿A usted esos dos nombres le suenan para apoyar en la alcaldía de la ciudad? Esos dos son los únicos nombres competitivos que tendría el partido, que harían que la lista, o sea, que entraría que el Partido Verde comenzara a jugar. Hay otros candidatos pequeños que están ahí, una concejala, María Fernanda Rojas, muy buena ella, etcétera, pero pues son pequeños. Yo creo que entre esos dos está, pero ellos no han tomado ninguna decisión, es decir, y la tardanza en la decisión afecta a lo del partido. Pero pues vamos a ver, de hecho, vuelvo y repito, hoy comenzamos las reuniones para eso, pero serían los únicos dos competitivos que tendría el partido en espectros ideológicos diferentes, ¿no? Porque a Carlos Amaya mucho más al centro, él en segunda vuelta votó por Rodolfo, y Camilo Romero desde el principio votó por el actual presidente Gustavo Petro. Son dos realidades diferentes.
pero entiendo que sí son los que tendrían la capacidad de jalar una lista al Consejo, sin lugar a dudas. Senador Ávila, pero sí, yo sí no lo quiero dejar ir sin preguntarle por los polarizadores del país, porque lo que vivimos en España, pues gran parte es de jugarle a la polarización, y hay alcaldes del país que le han jugado muy fuerte a polarizar y que tienen las ciudades completamente divididas, y para ser más precisa, pues le hablo de Jorge Iván Ospina en Cali y de Daniel Quintero en Medellín. ¿Cuál es el camino, cuál es la perspectiva que usted ve en estas ciudades que están completamente polarizadas y divididas? En el caso de Medellín, el Partido Verde, si es por el partido, va a tener un candidato, pero sin lugar a dudas creo que Federico Gutiérrez es el más fuerte para volver a gobernar la ciudad, y la va a tener relativamente fácil para eso. En el caso de Cali, el desprestigio del alcalde Jorge Iván Ospina es muy alto, y allá otra vez va a primar lo de Bogotá. Es decir, es una alianza hacia la izquierda o una alianza hacia la derecha. Y otra vez está igual, allá la izquierda no tiene un candidato viable o candidata, y se está por construir. Eso también lo sabremos en los próximos 20 días. Es decir, la conclusión o el titular, como lo decía Sebastián, es que el mundo progresista en las 3 principales ciudades del país todavía no tiene un candidato o candidata viable. Eso es muy duro. Y eso, pues viniendo de usted y haciéndolo hoy, invitándolo de analista, pero también como senador, pues obviamente es muy diciente, senador Ariel Ávila, y claro que lo que pasa en otras latitudes, pues prende campanazos, así mismo lo han dicho ustedes aquí en Colombia para nuestras elecciones de octubre. Qué placer haber compartido micrófonos con usted el día de hoy, senador Ariel Ávila. Mil gracias por estar con nosotros. Camila, un honor estar con usted y un saludo a toda la mesa. Muchas gracias. Un saludo muy especial.